Menos. Sí, pues esta es la casa de sombra que fundamentalmente está hecha solamente con malla sombra al 50%. Y aquí tenemos todas las orquídeas que provienen de las montañas de México, principalmente de zonas que podemos llamar pues, templadas, ¿no? Y pues destacan especies de los bosques de encinos y de pino, además de los mesófilos. Tenemos algunas especies que se han usado en nuestro país desde la época prehispánica, como esta especie llamada Prostoquea vitalina, conocida como Miguelitos en la Sierra Norte de Puebla, que desafortunadamente es muy colectada durante su época de floración, de manera similar a esta especie de aquí abajo, que es Rincostele victoniensis, proveniente de bosques mesófilos, principalmente de Veracruz. Estas tienen como que algún uso medicinal, ornamental, económico. Fundamentalmente ornamental. Desafortunadamente, pues estas especies que vienen de ambientes pues muy particulares tienden a morir en cultivo, puesto que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México muchas veces no tenemos las condiciones para cultivarlas, o la gente comete el error de meterlas en agua, sembrarlas en tierra. Ya. Precisamente aquí, pues simplemente en las canastas y con un medio poroso, vemos que las plantas se cultivan en realidad bastante bien. Entonces simplemente hay que saber cuáles son sus necesidades y así pues al menos darles una segunda oportunidad. Sin embargo, pues las plantas que propagamos aquí provienen desde semilla. Nosotros generamos las cápsulas y, por ejemplo, aquí tenemos una. Esta es una especie también muy colectada en nuestro país que se llama la L especiosa. Y una vez que florece, nosotros generamos las cápsulas de semillas. Hacemos polinizaciones generalmente cruzadas. Y entonces una vez que las cápsulas maduran y sueltan todas las semillas, nosotros las sembramos en los laboratorios. ¿A esta qué abajo. tanto le faltaría? Pues estas florecieron en mayo y requieren al menos 6 meses. Entonces sería en octubre más o menos que tendríamos que cosechar las semillas. Y entonces pues una vez que tenemos las semillas y las propagamos allá abajo, pues se realiza todo el cultivo in vitro y eventualmente, ya que las plantas han crecido hasta cierto tamaño, podemos sacarlas de los frascos y entonces ya plantarlas de manera normal. Esta planta fue parte de un experimento de una estudiante que se tituló el año pasado. La especie se llama Barkeria scandens. Igual es una planta predominantemente del eje neovolcánico de la Sierra Madre del Sur. Y desafortunadamente se ha colectado demasiado en el estado de Michoacán, de donde fue descrita por primera vez. Se ve muy bonito su velamen. Sí, es muy interesante porque este género en particular llamado Barkeria genera raíces en demasía. La gran mayoría del tejido vegetal se trata de raíces. Y en cambio los tallos generan unas cuantas hojas que al final de la época lluviosa se pierden. Entonces la mayor parte de la planta la conforma la raíz y ese es un mecanismo de sobrevivencia la mayor parte del año. Aquí en el orquidiario nos enfocamos principalmente a las especies de ese género, puesto que tienen un crecimiento muy rápido. Barkeria. Barkeria, sí. En más o menos 2 o 3 años es que ya podemos tener plantas con flores. Okay. Contrario a pues la mayoría de grupos de orquídeas que tardan entre 7 y 9 años. Otras orquídeas que son muy interesantes son las que llamamos o que llaman popularmente toritos. Son del género Stanopea. De igual modo son orquídeas que se utilizaban desde la época prehispánica, ya sea con fines ornamentales o también con fines alimenticios. Se dice que para los príncipe se hacía una especie de torta que contenía las flores de esa Se planta. consumía la flor, nada. Sí, aunque pues probablemente sea peligroso debido a que, como puedes notar, es muy aromática. Entonces quizá tenga algún compuesto bencénico. Estas orquídeas son del género Stanopea y todas presentan este patrón o síndrome de polinización en el que un macho llega a cepillar las partes más carnosas de la flor
Y entonces eventualmente resbala y cae en esta parte que es donde se encuentra el polen. Es un grupo muy cultivado en todo el continente americano, básicamente, aunque estas plantas prefieren estar en ambientes igual, muy húmedos. Y quizá otra planta que valga la pena es Epidendrum parkinsonianum. Son plantas muy interesantes por este modo de crecimiento que es positivo. Y estas flores con ovarios tan alargados se cree que tienen que ver con un síndrome de polinización por palomillas nocturnas o esfíngidos. La idea es que a la hora de que la palomilla visita la flor, mete su probóscide por este hueco para intentar obtener el néctar que se encuentra aquí adentro. Y es entonces cuando los polinios quedan adheridos en su cabeza. Y de este modo, a la hora que visita otra flor, se lleva a cabo la polinización. Hay muchas orquídeas que presentan este síndrome. ¿Tiene un nombre o un tecnicismo ese tipo de...? No recuerdo en este momento el nombre, pero algo interesante es que en México al menos hay muchísimas orquídeas que reciben el nombre de dama de noche, el nombre común de dama de noche, por tener aroma nocturno. Sin embargo, en realidad es un nombre que podría corresponder a un montón de especies con el mismo síndrome. Y pues aquí podemos ver, este es un híbrido, pero está... bueno, parte de su composición es una especie llamada la Heliotumnalis. De igual modo es una orquídea que se conoce desde hace muchísimo tiempo y en el estado de Michoacán sirve para adornar las ofrendas durante la época de muertos. Su nombre de nuevo es la Heliotumnalis. ¿En qué estado se puede encontrar? Pues la Heliotumnalis tiene una amplia distribución relacionada al eje volcánico transversal. Entonces sí está presente en varios estados. Me llamó la atención la Queveria setosa, creo, ahí creciendo. Está como de modo epífito, ¿no? Está sobre la... Sí, parece. Este de hecho es un arbolito hecho de PVC. La estructura está hecha de PVC y nada más se le agregó un texturizante con la premisa de poder ayudar al establecimiento de las plantas. Entonces, absolutamente todo lo demás es orquídea. Todo es orquídea. Sí, esta es otra cápsula de semillas. Okay. Aquí están contenidas varios miles de semillas. Sí. Cuando se colecta, haz de cuenta, cuando la cápsula ya está lista para colectar semillas, ¿cuál es lo primero que hacen? O sea, ¿se guardan? ¿Cuánto tiempo? Pues hay dos métodos. Uno, puedes cortar la cápsula cuando todavía no abre. Puedes notar un ligero cambio de color y entonces cosechas. Y entonces lo que se hace es esterilizar la cápsula por fuera, generalmente usando alcohol y cloro. Y entonces en la campana de flujo laminar ya se abre en condiciones estériles y se verten las semillas en los frascos que se deben utilizar. El otro método es esperar a que la cápsula abra, se guardan las semillas y a la hora de realizar la siembra se esterilizan las semillas, ya sea dentro de jeringas o en sobres de papel filtro. Yo personalmente prefiero sembrar las cápsulas cuando ya abrieron, sembrar las semillas cuando ya abre la cápsula, porque de ese modo puedes controlar la cantidad de semilla que vas a sembrar, porque el trabajo se vuelve exponencial. Aquí, como te decía, pueden haber una cantidad muy grande de semillas que pues idealmente cada una se convertiría en una planta adulta. Entonces, una vez que crecen hay que subcultivar y eventualmente hay que volver a subcultivar y entonces obtienes muchísimas plantas y se vuelve muchísimo trabajo. Entonces, yo prefiero sembrar poco para que sea una cantidad manejable. Y esto
Eh, Se me estaba yendo la pregunta. Bueno, todo esto de las semillas va directamente a cultivo in vitro. Sí. Todo va a cultivo in vitro. Sí, hay algunas que se almacenan y por eso tenemos un banco de semillas. También hacemos intercambios con otras instituciones. Ok. No todas las semillas, las cápsulas tienen la misma forma. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta tiene un montón de papilas. Y esta de aquí arriba es más bien lisa, globosa, ¿verdad? y es completamente lisa. Sí. Sin embargo, por dentro son muy similares. ¿Cuánto mide en promedio una semilla de una orquídea? Unos cuantos micrómetros. Son como Son polvo. muy pequeñas, ¿verdad? Sí. Hay algunos grupos que tienen semillas más alargadas, otras más redondeadas. ¿Hay por ahí género Orchis aquí? No, es difícil de cultivar Ujú. aquí, porque requiere condiciones pues, mediterráneas. ¿De dónde es originario? Office es Europa. Y es el responsable de que toda la familia orquidaceae pues se llame como tal Pues, orquídea, me imagino, ¿no? Tengo entendido que no solo es, sino... bueno, algo importante a destacar es que en Europa no hay orquídeas epífitas. Las orquídeas epífitas tienen su máximo centro de distribución en los trópicos. En particular, la mayoría de las orquídeas epífitas pertenecen a una subfamilia de las orquídeas, que es la subfamilia Epidendroideae. Entonces, en Europa, pues todas las orquídeas son terrestres y muchas de ellas poseen esta morfología de los bulbos, Bulbosas. ujú, que le merece el nombre Orchis. Entonces todo lo que está aquí es mexicano. La gran mayoría, hay unas plantas por ahí que son de otros lados, pero sí, la gran mayoría son mexicanas. Especies mexicanas. Interesante. ¿Hay un estimado de cuántos ejemplares hay aquí? Sí, alrededor de 2500, 2500 aquí. de 300 especies distintas. Ok. Ay, bueno. ¿Hay un estimado de cuánto vive una orquídea en promedio? Pues los ciclos de vida en la familia Orchidaceae son bien diversos. Hay orquídeas que pueden completar todo su ciclo de vida en unos cuantos meses y hay otras que pueden vivir por décadas. Por ejemplo, hay orquídeas de la tribu Oncididae, como estas que están aquí. Esta es una planta del género Ericina. Y hay algunas especies de este grupo que son capaces de germinar, crecer, generar flores, creciendo sobre las hojas de árboles. Entonces, pues sabemos que las hojas en realidad son efímeras, ¿no? Ujú. Entonces, por lo mismo, no pueden vivir por mucho tiempo. Por otro lado, pues como vemos con estas plantas, cada pseudobulbo representa un año de crecimiento. Entonces, hay plantas de este tipo que pueden generar macollos muy grandes que eventualmente se dividen y generan nuevos organismos. Ese es un tipo de reproducción primal. Esto que vemos aquí es un solo individuo. Sí, todo esto es un solo individuo. ¿Hay una edad estimada para este ejemplar? Pues es difícil decir, pero al menos tiene 30 años, que es la edad que se ha mantenido en cultivo. Sin embargo, pues la planta evidentemente tiene más tiempo, Y ¿no? más. Pero podemos, por ejemplo, determinar la edad de una guía contando el número de pseudobulbos. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Al menos esta guía tiene 17 años. Pero pues es difícil determinar cuántos tendría en total. Porque pues por supuesto se van perdiendo pseudobulbos y te digo, se van ramificando.